El Apocalipsis es un género literario, es un modo de hablar, de escribir, que los judíos utilizaban en épocas en que tenían persecución y acoso, ¿no? La época de Nabucodonosor, por ejemplo. Los profetas del Antiguo Testamento utilizan muchas imágenes, muchos símbolos, ¿no? Eso es típico del ambiente profético. En esta época de opresión política, ¿cómo nos liberamos de esta fuerza que nos está impidiendo ejercer la fe? Nos impide nuestros derechos como hombres de fe. Y entonces la sociedad está en contra del ambiente religioso. Entonces surge justamente textos apocalípticos. O sea, no solamente hay apocalipsis en el último libro de la Biblia, hay apocalipsis en varias partes de la Biblia. En Marcos capítulo 13 hay una parte apocalíptica. Y en la época de los griegos, que estaba hablando de Antíoco IV, se escribe parte del libro de Daniel. Y ahí aparece el autor hablando de las bestias, de los colores, de bestias con alas, ¿no? Con pezuñas, con formas, ¿no? de animalescas, ¿no? O sea, garras, etc. ¿Para describir a quién? Para describir a los reinos que le están oprimiendo. Ahora, si hablamos un poco de la época en que se escribió el Apocalipsis de Juan, de la época cristiana, el pueblo también cristiano, el grupo cristiano vivía bajo la dominación de Roma. ¿Cómo el autor y los primeros cristianos son gente que ha sido judía, conoce muy bien este tipo de literatura para aplicarla en época de dominación, de opresión, de persecución? Pero lo que está haciendo Juan es tomar una manera de hablar, una forma de escribir que era común en el ambiente judío cuando se sentían oprimidos. Y cuando la fe no podía, por ejemplo, expresarse por miedo a los que los dominaban, a aquellos que los perseguían. Entonces está tomando el género literario que ya era común. En un ambiente de persecución no conviene hablar claro, sino hay que hablar en tipo de clave y evidentemente es lógico que la gente que leía el Apocalipsis en la época de Juan lo entendía muy bien. El problema somos nosotros que ahora no lo entendemos porque no somos de esa época y no somos judíos. Y para entender muchos textos de la Biblia hay que meterse en la mentalidad judía. Juan ha tomado ahí, en todos estos símbolos del dragón, de la mujer vestida de sol, del árbol de la vida, por ejemplo. Juan está tomando símbolos del Antiguo Testamento. Y está tomando símbolos que tienen que ver con las plagas de Egipto, por eso habla de las famosas plagas. Está hablando del árbol de la vida, que tiene que ver con el árbol del paraíso, por ejemplo, ¿no? Está hablando, por ejemplo, de símbolos que los ha tomado del libro de Daniel. Por eso decía que estos símbolos son símbolos que ya eran parte de una literatura que se encuentra en el Antiguo Testamento, y lo que hace Juan es actualizarlos o traerlos a su obra porque eran conocidos por su auditorio. Ahora, los cristianos eran muy incómodos por la moral. Eran muy incómodos por la moral. El cristianismo no rendía culto a los dioses de Roma y la sociedad romana decía: los dioses están molestos porque este grupo nos está molestando a los dioses. ¿Qué molestos estarán? Porque no le dan culto. Y por otro lado, también el cristianismo se separa del ambiente judío. Los judíos hasta cierto punto tenían muchos privilegios de los romanos. Y los judíos se encargan de acusar a los cristianos justamente de ir en contra de la política romana. Así que por muchos lados esta sociedad está siendo perseguida, esta comunidad cristiana está siendo perseguida. Y Juan utiliza textos del Antiguo Testamento, símbolos del Antiguo Testamento, para darle esperanza a la comunidad cristiana.